Hablar de las tradiciones de San Juan de la Rambla y de la cultura es una tarea muy complicada, porque resumir todo lo que se hace a través de la historia y sobre todo del acervo cultural que tiene este municipio y esta villa es una tarea muy difícil. Hace que todo lo que contiene es muy amplio y por lo tanto describirlo en pocos minutos es muy complicado. Todo lo que vamos a contar o todo lo que podamos contar seguro que se nos quedarán cosas detrás, porque hacemos un pequeño esbozo y hay muchas más cosas. Pero bueno, es una responsabilidad, por supuesto, tanto para la asociación como para mí personalmente, hablar de las tradiciones y de las costumbres de la villa de San Juan de la Rambla. Intentaremos hacerlo cronológicamente, de manera que a través del recorrido a lo largo del año se pueda describir lo que en esta villa de San Juan de la Rambla acontece. Y es que las tradiciones y costumbres de San Juan de la Rambla a lo largo del tiempo han ido sucediéndose temporalmente, quiere decir que se acopian a una fecha. Es el caso de la Semana Santa de la villa de San Juan de la Rambla. Como en todos los lugares, tiene un carácter religioso, evidentemente asociado a la religión católica, y en el caso de la villa de San Juan de la Rambla, pues comienza con el recorrido de la Virgen de los Dolores, el Viernes de Dolores, pero es el domingo de Ramos cuando realmente con el burrito pues comienza la Semana Santa. En ese sentido, si bien es verdad que la imagen del burrito es más contemporánea, la tradición de los palmitos sí que lleva mucho tiempo, igual que los cantos, a través de coros y la celebración, por supuesto, de la entrada triunfante de Jesús. Pero una de las cosas que resalta de la Semana Santa de la villa de San Juan de la Rambla, más que la pasión y muerte, que también se representa pues con teatro, con acciones en vivo e incluso con el Santo Entierro, es sobre todo el Cristo vivo. Se resalta mucho en San Juan de la Rambla la devoción porque Cristo está vivo y que por lo tanto hay que celebrarlo. Y de ahí la existencia de, por ejemplo, las hayas en las calles para representar desde el sábado por la noche y el domingo sobre todo que Jesús ha resucitado, y también los canarios que amenizan la misa del sábado en la noche y la del domingo de resurrección, y que ambas cosas vienen a celebrar y a atestiguar que el municipio está de fiesta. Una de las tradiciones más potentes de San Juan de la Rambla es las cruces. La celebración de la cruz en la villa tiene recorrido por todos los barrios y rincones de esta villa. Y es que podemos encontrar celebraciones en La Vera, en Las Rosas, Los Quevedos, La Portalina, Los Canarios, San José, San Juan Casco, La Rambla, Las Aguas. Y una de las características que tiene es que reúne a las familias, reúne a personas en torno a una mesa, a una plaza, a un lugar característico donde se encuentra esa capilla de la cruz, o propiamente donde se encuentra el altar que representa lo que están en ese día celebrando. Hay fuegos, hay bailes, hay parrandas, hay comida, hay encuentros de familia, hay un montón de cosas. Y además de ese día hay espacios donde se celebran las misas en lugar de hacerse en la propia parroquia. Es el caso de la cruz de la calle Arriba, aquí en el casco de San Juan, o también la Palomera y el Molino, que se turnan un año una y un año la otra en la zona de las medianías de San Juan de la Rambla. También ocurre lo mismo con el lomo tieso o el lomo La Palma. Y surgen muchos piques con torno a la cruz. ¿Qué cruz es la más bonita? ¿Cuál es la mejor que está enramada? ¿Dónde se ha hecho la mejor fiesta? ¿Cuál es la que ha tirado más fuego? Y al grito de ¡Los Santitos! Es la siguiente tradición que le vamos a presentar. Es una tradición viva porque son justamente los niños y niñas quienes continúan el legado que le han dejado sus mayores. De hecho, los padres ven, y las madres, cómo sus hijos y hijas continúan el trabajo en esta costumbre de lo que ellos mismos han hecho. Y es tal lo que está viva que hay veces que ni recordamos por qué comenzaron los santitos, por qué el pan por Dios. Se cree que los santitos se desarrollan porque los niños en su día pedían para aquellas familias que estaban más necesitadas. Y también hay otra teoría que señala que los santitos también se pedían para ayudar o reunir lo que se necesitaba para su propia familia y comerlo durante esos días. No es la tradición antes como ahora, pero sí que continúa en su sentido común. En su día se pedían productos de necesidad, pues, y la gente daba naranjas, frutas de temporada, de todo tipo de
productos de alimento. Hoy en día se entorna más hacia las golosinas, aunque también hay gente que sigue entregando frutas a los niños y niñas. Pero en lo que sí continúa son esos cestitos o esas bolsas en las que ellos llevan todos esos productos que van pidiendo por las calles, y este es un ejemplo de ellas, que durante el principio de noviembre pues se llena de gente, de personas y de niños y niñas, el 1 de noviembre pidiendo los afamados santitos. Y por otro lado está el pan por Dios. El pan por Dios es una tradición donde los panaderos y panaderas pues lo que hacían era ayudar también con ese pan a las familias, poniéndole ese elemento a todo el pueblo o hasta donde quisieran y pudieran llegar. Hoy en día lo que se hace es agradecer con ese pan de leche a los clientes y clientas por consumir en las panaderías que en este municipio tienen una larga trayectoria y mucha tradición. De esa manera, tanto los santitos como el pan por Dios son una representación fiel de las tradiciones que están vivas en la villa de San Juan de la Rambla. Y además hay que decir de los santitos que nos visita mucha gente. Vienen mucha gente a la villa a pedir los santitos también y por supuesto a verlos. Y la prensa se ha hecho eco de esta importante tradición que hace frente a otras tradiciones o a otras costumbres de otros lugares y que por lo tanto hace que conservemos el arraigo de nuestra cultura popular canaria con las influencias del exterior por supuesto, pero que es propia de aquí. Y además también en esos días pues se hablaba de otras peticiones y también está la bendición de las casas, que también se representa y se sigue haciendo. Por último decir que no solo se hace aquí en el casco de San Juan de la Rambla, sino también la Rambla y las Aguas siguen pidiendo los santitos, y en el caso de la zona de medianía, el pan por Dios en San José, en Los Quevedos, en La Vera, por ejemplo, o en Las Rosas, que tienen una gran representación de panadería. Al llegar la época estival, la villa y el municipio pues se llena de fiestas, porque la mayoría se reproducen en ese tiempo, comenzando por las de La Vera, San Pancracio, que también es más actual, y la de San Juan, que son las fiestas patronales. Y hablando de las fiestas de San Juan, hay una característica que reúne muchas de las fiestas también de este municipio, como son las papadas. Y de hecho, la del casco histórico, las fiestas patronales, tienen una importante tradición que es la papada. La papada en sí, ¿por qué tiene tanta tradición en esta zona? Porque tiene unas características que además se han ido modificando en el tiempo, a lo largo de la historia, por su larga trayectoria, tanto musicalmente como en la organización como en la comida. Musicalmente porque en sus inicios era reproducción de música o incluso grupos tocando parrandas. Y luego ya comenzaron las verbenas con los rockers, Copacabana, la España de Arafo, y luego ya se fue evolucionando hasta que llegó a la Gomeray, que es con los hermanos Foronda, que algunos son incluso de aquí, oriundos de San Juan, y que ya comenzaron a tener esa característica de acoger musicalmente la papada de San Juan de la Rambla. Luego en la comida, porque en sus inicios era mucho el pescado salado, con papas, de ahí el nombre papada, por el tubérculo, pero luego fue cambiando. También al principio era mucho la carne a la brasa, y ahora en la actualidad el plato principal es o el condumio de conejo o las costillas con papas. Y luego en la organización, porque inicialmente desde las casas sacaban mesas, sus propias mesas y sillas, y se organizaba la papada. Imagínense lo que ocurría cuando ya terminaba la papada y ya todos no estábamos en condiciones. Ya en la actualidad es más bien con alquiler de mesas y sillas, con empresas de referente como Perdigón, que las pagaba cada familia, y en la actualidad ya lo hace la comisión de fiestas. Y se hacen gorras, se hacen pañoletas, se hacen camisas para recaudar fondos también para las fiestas venideras. Con respecto a la papada de La Vera, por ejemplo, una de las cosas que resalta en el barrio de La Vera es los postres, que se hacen concursos de postres, se hace gastronomía local, y como ya hay también panaderías, pues también se hace ese tipo de cosas que es muy característico. Y en el caso de la Rambla y las Aguas, ojo, en las Aguas, mientras en San Juan empezó estando a mitad de semana y hasta que concluyó a la final de la fiesta, que es en la actualidad, en el caso de las Aguas ha ido variando. Hay momentos que comienza al inicio de las fiestas y hay otros momentos en los que se hace como cierre de fiestas. Además, la papada de las Aguas hacen características también dentro, como representaciones, algunas actividades con el municipio participando los propios vecinos, y hacen cositas también allí artísticas, vamos a decirlo así, que la hacen propia también y diferente. El resonar del bucio es otra de las conmemoraciones también importantes y de las más actuales. De hecho, supone una celebración que ha sido traída por Ricardo González a la villa de San Juan de la Rambla y que está enfocada dentro de las fiestas de San Juan Bautista.
El resonar del bucio lo que viene a decir en sí es justamente la importancia del sonido que tiene, ese elemento comunicativo y que por lo tanto lo une con reminiscencias ancestrales con nuestros antepasados, porque el sonido que tiene el mazapé es muy característico y por eso es resonar del bucio, de esa caracola, y que es un elemento que utilizaban nuestros antepasados para comunicarse, y no nuestros antepasados tan lejanos solo, no solo los guanches hablamos, sino también de nuestros antepasados más cercanos. ¿Para qué? Como despertador, para avisar en el trabajo cuando terminaba la faena en las plataneras, e incluso para las misas de luz, para avisarles a que asistieran a las misas de luz, y muchas más cosas que también hacían y que tenían utilidad con el bucio. En la actualidad, el resonar del bucio lo que recorre es el entorno del camino del Risco Mazapé en la víspera de San Juan, ese camino de los difuntos también llamado, y que lo que hace es que la gente recorre con antorchas desde la altura del Risco Mazapé hasta el encuentro con San Juan Bautista, y luego termina siempre con ese Cordero de Dios en la entrada en la iglesia de San Juan. La Rambla tiene unas fiestas en torno a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, que tienen mucha tradición y trayectoria. De hecho, una de las cosas que coinciden con las fiestas de la Rambla y que le da nombre a las fiestas es la fiesta del humo. Se le llama así porque tradicionalmente los vecinos de la zona de los Campeches, de la zona de medianía, bajaban a las fiestas de la Virgen del Rosario, que coinciden con octubre, con unos hachones encendidos para curarse, porque como ya saben, en esa época, y incluido también geográficamente, era muy difícil la comunicación, tanto en el municipio como en general en la isla, y incluido también el alumbrado. Entonces, una de las cosas que hacían para poder bajar por todo lo que es el sendero de Risco Las Pencas, para llegar a lo que es la Rambla, era alumbrarse con hachones que venían encendidos, y que al llegar a la plaza y apagarlo, ocurría un gran júbilo y una gran fiesta, y se llenaba todo de humo, básicamente. Por eso se llama la fiesta del humo. Estas fiestas se desarrollan en torno a la celebración de la onomástica de la Virgen del Rosario, y lo importante de la Rambla también tiene mucho el hecho de que por ahí pasa un camino real, y pasa un camino real que hace que todo el tráfico rodado, tráfico terrestre mejor dicho, se entornaba en torno a esa calle. La fiesta del humo también reúne parrandas, reúne encuentros, tiene muchas familias, y ahora en la actualidad, porque a principios del siglo XXI se ha rescatado la tradición también, y por lo tanto sigue reuniendo a muchos vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla, pero también de otros lugares, que vienen a disfrutar de una tradición diferente, distinta, y en una época que coincide con muy pocas cosas. Y no podemos olvidarnos, hablando de la Rambla, también de la celebración de las novenas de mayo, que aunque ha perdido un poco de fuerza en la actualidad, no se han perdido. Los niños y niñas siguen cantándole poemas a la Virgen del Rosario en mayo. Pero además, en su día fue una gran fiesta, y ocurrían muchos piques entre la Rambla de arriba, la Rambla de abajo, la del medio, un montón de cosas que ocurrían en torno a las cruces también. Y eso es importante también de mencionar en torno a las fiestas de la Rambla y en torno al propio barrio de la Rambla. Una de las fiestas más divertidas, y que por decirlo de alguna manera se hacen casi al 100% por los vecinos y vecinas, es la de las aguas. En la fiesta de las aguas, además, hay dos elementos muy diferenciadores. El primero de ellos es la romería de San Pedro. Una romería que se puede decir que es la más antigua, o que la que tiene más años en la villa de San Juan de la Rambla. La romería de San Pedro es una romería costera, además, que también la diferencia, y es muy divertida porque son los vecinos y vecinas los que la entonan, los que la llevan, incluso los que muchas veces le ponen el baile al propio paseo. Pero no siempre fue un paseo romero. Antiguamente las familias iban directamente al mar, a la costa de las aguas, y allí había una pequeña imagen de San Pedro, y ahí se reunían las familias y comían y demás. En la actualidad sí que es verdad que San Pedro, al mediodía, después de la misa, se traslada en paseo romero con grupos folclóricos, donde hay que resaltar en la actualidad a la Limera, que también tiene nombre de un naciente de las aguas. A la romería de San Pedro además se le ha puesto mucha parte musical, además de los bailes que hacen los propios vecinos y vecinas, donde han venido grupos folclóricos a amenizarla, pero también
son en la actualidad vecinos y vecinas de allí que también le están poniendo música, y es que en torno a la parranda La Limera, en la actualidad es como se hace el recorrido, y es que este grupo, que también tiene nombre de Las Aguas porque recibe esa mención a través de un naciente de allí que da nombre al barrio, es como se recorre la romería de San Pedro y se lleva hasta la pequeña cuevita que tiene en torno a la playa de Las Aguas. Luego ya por la noche se va a buscar en procesión con la cruz, que es otra de la celebración que está dentro de las fiestas de la Cruz y San Pedro, y ya viene en procesión con la banda al caraván hasta la iglesia de San Pedro y de la Cruz en este caso. Dentro de las fiestas de Las Aguas también ha sido muy característico, y que lo han creado también los propios sagüeros y sagüeras, es el hecho de la representación de Aguas Visión. ¿Qué es Aguas Visión? Pues una representación artística con tono de humor, con tono de imitación, con tono de arte y de canción, que viene a reflejar pues cómo los vecinos y vecinas se crean una actuación musical o humorística representándolo en la fiesta, y además se lo creen tanto que hacen que nos vayamos hacia el propio artista que están imitando o que están reflejando, y las risas, la carcajada, y es tan importante y es tal que los vecinos y vecinas se reúnen en torno a ese festival, que incluso ha coincidido y coincide muchas veces con la embarcación de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz, y la gente es fiel y llena la plaza de las fiestas de la Cruz y San Pedro de vecinos de allí e incluso de personas que vienen a ver ese festival y no se lo quieren perder. La fiesta de las Rosas es más contemporánea, de la década de los 90 del siglo XX, pero su participación es importante también. Los vecinos también se implican muchísimo en la celebración de las fiestas, y es más, dentro de ellas, una de las particularidades que comparte con Las Aguas es que prácticamente también la organizan los vecinos y vecinas de Las Rosas. Una característica señera, aunque es contemporánea, es la bajada de la rama. Antiguamente se bajaba la rama a las fiestas de San José. Había algunos años que los vehículos, los animales, incluso también bajaban la rama para adornar las fiestas de San José, y había mucha devoción en torno al santo, que la sigue habiendo. Pero en la actualidad, con la fiesta de las Rosas, se perdió un poco porque comenzó la celebración a Santa Rosalía y la bajada se perdió un poco, pero la han recuperado en algunos años y se sigue haciendo también. En las fiestas de las Rosas también es muy importante la bajada de los carros, que en la actualidad pues se está desarrollando, y que aunque es joven hay muchas personas participando y que preparan sus carros de madera y que recorren esa bajada característica, porque las lomas de las Rosas son muy importantes y son todo un atractivo el verlos recorrer esas calles. Y qué divertidas son las fiestas de San José con su romería. Es una celebración muy divertida porque además reúne agricultura, tradición del campo, y mucho arraigo campesino. La importancia de estas fiestas también en torno a la imagen de San José adquieren más esplendor cuando el templo de la imagen de San José se convierte también en parroquia. Las fiestas en torno a esta imagen, igual que las de San Juan Bautista, tienen carácter patronal, y las fiestas de San José, una de las características desde 1996 es la celebración de la romería. La romería es la que da culminación a las fiestas, y esta romería cumple ya 26 años. La romera también tiene un carácter importante, la gala de elección de la romera, y muchas jóvenes pues se presentan a la gala de elección, que en algunos años se ha iniciado con el comienzo de las fiestas en torno al viernes, y en otros casos pues ha sido el domingo. Ha tenido 3 categorías, desde la tercera edad hasta la infantil y la adulta, y en otras ocasiones pues solo infantil y adulta. Las fiestas de San José también tienen una característica llamativa, y es el encuentro de las bandas. La banda de San José, la 19 de marzo, en su época de fundación además contó con el apadrinamiento de la banda Alcaraván de San Juan, que tiene también una larga trayectoria histórica, y de la banda de La Guancha. Y además ese encuentro de bandas, que también se celebra en las fiestas de San Juan, ha hecho algo muy importante, que se llama unir al pueblo en torno a la música.
Las fiestas de San José tienen muchísimas más cosas, festivales, también se hacen concursos de postres, encuentros de parrandas que son muy importantes, los festivales de folclore, pero principalmente lo que los define es especialmente la romería de San José y la gala de elección de la romera. La Navidad también tiene su espacio en las tradiciones y cultura de San Juan de la Rambla. De hecho, en la Navidad se refleja. En la Navidad los divinos son diferentes, por ejemplo, en el casco que en la zona de medianías, porque la zona de medianías son las rondallas las que de alguna manera atestiguan la música canaria recorriendo las calles, especialmente hace unos años. Y en cambio, en el casco de San Juan o incluso en las aguas, en algunos casos, es más diferenciador también en la Rambla, porque es en torno, aunque también hay por las calles divinos, sobre todo se hace en torno a viviendas, en torno a las cafeterías, en torno a los centros culturales y encuentros que hacen sobre todo característico este enclave de la Navidad en las representaciones que hay artísticas y musicales. La celebración de San Andrés también tiene su espacio en la villa, y es que San Juan de la Rambla, aparte del arrastre de los cacharros, las tablas, los carros, pues también la cultura popular canaria, la música, los grupos folclóricos ponen su espacio, y también el estreno del vino nuevo, por supuesto. Y además hay que decir que dentro de las fiestas de San Andrés, pues en la Rambla también se suele hacer una comida para recaudar fondos para la fiesta de la Virgen del Rosario, y también por encuentro familiar, porque en la plaza pues se reúne ese entorno donde los vecinos y vecinas de allí hacen su propia comida e invitan a que puedan participar de distintos lugares, porque los rambleros se reúnen en ese momento para celebrar ese día, esa noche o esa víspera. Y también en la villa de San Juan de la Rambla hay encuentros, y San Juan ha ido recuperando poco a poco el encuentro en plazas como en la Plazoleta, y también en San José, que es muy tradicional, las calles de la Vera y de San José, el arrastre de las tablas. Como les dijimos al principio, es muy complicado hacer un resumen de las fiestas, de las tradiciones, de la cultura de la villa, porque tiene una importante participación de la población, hay muchas tradiciones y son muchas las cosas que definen el carácter ramblero.